the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derrier y el amor de una demonio. Capítulo 11. Los 10 mandamientos habían llegado al bosque de las hadas y frente a ellos se encontraba la diosa Elizabeth. Los mandamientos estaban confundidos. Derrier y molesta diría ¿y tú quién eres mujer? Lo decía con un tono serio. Elizabeth estaba seria y diría soy Elizabeth de la raza de las diosas, les pido que den la vuelta y se retiren. Meláscula así que has venido hasta aquí solo a morir. Galán ustedes creen que estaría bien que devore su alma. Mospit qué curioso deberías saber que muchos de nuestros allegados han estado desapareciendo en las últimas horas y sentimos su presencia en este lugar, pequeños vestigios mágicos emanan en todo el bosque dejando un rastro muy evidente que nos molesta demasiado, dinos niña qué tienes que decir a eso lo decía con un tono serio. Derrier y molesta diría dejémonos de juegos, más vale que nos entreguen a todos los demonios ahora. Elizabeth se sorprendió y diría ¿ustedes creen que nosotros tenemos cautivos a sus compañeros? No puedo creer lo que me están diciendo. Derrier y no nos importa lo que tú creas así que libérenlos o los rescataremos a la fuerza si es necesario lo decía enojada. Elizabeth por favor deben volver a su hogar de inmediato Ludociel planea algo contra ustedes. Mospit se sorprendió y diría uno de los 4 arcángeles, ¿acaso tienes pruebas o certezas que confirmen esa absurda conspiración? Niña lo decía algo dudoso. Elizabeth no tengo ninguna prueba pero sé lo que les estoy diciendo, así que por favor regresen a su hogar les pido que confíen en mí, no quiero que se desate una guerra lo decía algo preocupada. Los 10 mandamientos estaban algo dudosos por lo que decía Elizabeth. Derrier y estaba seria y diría si quieres que confiemos en ti, libera ahora mismo a nuestra gente. Elizabeth estaba seria y diría iré de inmediato y les pediré que lo hagan ya. Derrier y estaba seria y diría ¿y qué harás si tu líder se niega a cooperar? Elizabeth prometo que encontraré el modo, les juro que los haré entrar en razón. Derrier y sonrió y diría estoy de acuerdo, está bien aceptaremos tu trato lo decía con un tono serio. Pero en ese instante una risa comenzó a retumbar por todo el bosque confundiendo a todos y se escuchó la voz de Ludociel que diría, buen trabajo Lady Elizabeth pudiste detenerlos el tiempo que necesitábamos, los preparativos están listos gracias a ti. Derrier y molesta diría nos engañaste desgraciada. Elizabeth claro que no, no es lo que parece. En ese instante un temblor comenzó a azotar todo el bosque, haciendo que las aves y los animales que se encontraban cerca salieran huyendo confundiendo a todos. Elizabeth preocupada diría pero ¿qué es lo que pasa? Y lo decía sin entender. En ese instante la tierra del bosque comenzó a fracturarse y se abrió y en ese instante del subsuelo saldría un inmenso arca que dejó sorprendidos y aterrados a todos los demonios. Mospit esa luz está drenando su poder mágico, pero no lo suficiente para mantenerlos con vida esto es una crueldad. Todos los mandamientos estaban sorprendidos. Derrier rápidamente comenzó a buscar con la mirada a 2 personas en específico, cuando notó que su hermana Ragine estaba dentro de ese arca y preocupada diría no hermana. Ragine algo débil notó la presencia de su hermana y diría Derrier.
Derriere rápidamente comenzó a buscar al Saiyajin, pero su mente se nubló y no podía concentrarse en buscar correctamente, pero ella sabía que si su hermana estaba ahí, entonces era muy seguro que el Saiyajin también estaba dentro de ese arca, quedando muy alterada por su preocupación tanto que no podía aclarar su mente para buscar al Saiyajin. Elizabeth estaba sorprendida por lo que estaba pasando. Meliodas, que estaba junto a Droll y Gloxinia, estaba sorprendido por lo que estaba viendo y diría: maldito seas Ludociel, lo decía enojado y rápidamente salió corriendo. Se podía ver a Ludociel junto a Nerobasta en la cima de la base de Estigma. Ludociel reía y diría: bien, ahora que han cumplido su papel en esta guerra, como recompensa les daré una muerte rápida y sin dolor. En ese instante aquel inmenso arca comenzó a brillar con una gran potencia y estaba a punto de acabar con todos los demonios. Pero otra luz que estaba dentro de aquel arca comenzó a resplandecer con una fuerza mucho mayor, haciendo que todos cubrieran sus ojos. En ese instante aquel arca había desaparecido del lugar. Todos voltearon al frente y quedaron sorprendidos al ver a un hombre de prendas naranjas y cabello alborotado frente a ellos mientras cargaba en sus brazos a una muy débil Regine, y detrás de él se encontraban todos los demonios que fueron atrapados en ese Omega Arca. Galán estaba impresionado y diría: ¿pero qué fue lo que pasó? Lo decía sin entender lo que había pasado. Meláscula, igual de impresionada, diría: ese arca estaba a punto de acabar con nuestros compañeros, pero ¿cómo es que se han salvado? ¿Acaso ese sujeto fue quien los salvó? Lo decía confundida. Elizabeth estaba sorprendida y diría: es un alivio que todos estén bien, lo decía mientras dejaba salir un suspiro. Así volteó a ver al Saiyajin y diría: así que él es Goku, no debo estar equivocada, es exactamente como me lo describió Meliodas. ¿Pero acaso él fue quien salvó a los demonios? Si él fue quien los salvó, entonces llegó en el momento correcto, es como me lo han dicho las diosas, él protege a los demonios, parece que él es una buena persona, lo decía con una sonrisa. Meliodas, que veía a lo lejos, se sorprendió y reconoció de inmediato a aquel hombre, ya que sus vestimentas era completamente conocida para él, y diría: pero si es Goku, lo decía impresionado. Ludociel y Nerobasta, que seguían en la parte de arriba de la base de Estigma, notaron la presencia del Saiyajin. Ludociel estaba sorprendido al ver que todos los demonios que estaban dentro de aquel arca fueron salvados, y estaba más sorprendido al ver la presencia del Saiyajin, por lo cual molesto apretó sus puños y con una cara enojada diría: con que fue ese maldito demonio quien los salvó. Ese maldito llegó en el preciso momento cuando estaba a punto de acabar con ellos. Ese maldito debió haber dejado que esos infelices demonios desaparecieran, solo está alargando su muerte, lo decía enojado. Nerobasta estaba sorprendida y diría: señor Ludociel, ¿usted cree que sea mejor que llame a los demás arcángeles? Lo decía algo nerviosa. Ludociel hizo una mueca de enojo y diría: sí, hazlo de una vez. Nerobasta, llama a los demás arcángeles y dile a Mael que venga de inmediato, que lo necesitaremos, es momento de poner en marcha el plan, lo decía con un tono serio. Nerobasta entendió y se dirigió dentro de las instalaciones. Ludociel hizo una mueca de enojo y diría: bien, parece que te has salido con la tuya, pero ahora has venido hasta nosotros y no permitiré que salgas con vida de este lugar, lo decía con una sonrisa. Derriere estaba sorprendida y diría: ¿eres tú, Goku? Así volteó a ver a Regine y diría: hermana, ¿estás bien? Lo decía algo preocupada, pero Derriere vería a Regine muy débil y se molestó al verla así, y rápidamente volteó a ver a Elizabeth, y diría: malditos, les juro que van a pagar caro, lo decía con un completo odio en sus ojos. Elizabeth volteó a ver a Derriere, y diría: espérate, lo prometo, yo no tuve nada que ver, lo decía algo preocupada. Derriere, molesta, gritaría: cállate, lo decía a punto de golpear a Elizabeth.
Pero en ese instante Goku gritaría: no lo hagas, Derriere. Derriere, al escuchar la voz del Saiyajin, se detuvo y rápidamente todos voltearon a ver al Saiyajin confundidos. Derriere estaba confundida y diría: ¿por qué me detienes? Lo decía enojada. Goku estaba serio y diría: no ataques a esa chica, Derriere, ella no es parte de esto, lo decía con un tono serio. Derriere se molestó y diría: ¿y eso qué? Ella es una de esas malditas diosas, quienes estuvieron a punto de acabar con ustedes dos, no voy a perdonarla. Goku puso una cara triste y diría: no, Derriere, y todo esto pasó por mi culpa. Derriere se sorprendió y se confundió al escuchar eso y diría: ¿que acaso tú estás del lado de las diosas, maldito? Lo decía enojada. En ese instante una muy agotada Ragine diría: aguarda, Derriere, y no es lo que piensas. Derriere se sorprendió y diría: hermana. Ragine comenzó a toser y diría: deja que Goku te explique las cosas, confía en él. Goku estaba sorprendido y diría: ya no hables, Ragine, estás muy agotada, y tu salud puede empeorar, así que ya no hables. Goku volteó a ver a Derriere y diría: yo no soy aliado de las diosas, pero todo esto pasó ya que en la mañana, cuando Ragine se fue de la casa a comprar suministros, yo había tomado la decisión de irme de su casa para no causarles más problemas, y era muy seguro de que no volveríamos a vernos, lo decía con un tono serio. Derriere se sorprendió y esperaba que lo que decía el Saiyajin fuera broma, ya que si él se hubiera ido, entonces ella nunca hubiera podido decirle sus sentimientos. Derriere agachó la cabeza algo triste. Ragine notó eso y diría: Derriere, y ya no lo ocultes, te lo he dicho, solo déjalo salir, lo decía mientras tosía. Derriere se sorprendió y rápidamente se acercó hasta donde estaban Ragine y el Saiyajin. Goku preocupado diría: Ragine, ya no hables, ya te lo dije. En ese instante las manos de Derriere tomaron al Saiyajin de las mejillas y rápidamente Derriere le daría un beso en los labios, sorprendiendo al Saiyajin y sorprendiendo a todos. Ragine al ver eso sonrió y diría: qué alegría, lo decía mientras caía inconsciente. En cuestión de segundos Derriere dejó de besar al Saiyajin y cayó en su pecho y diría: me da gusto de que estén los dos bien. Goku estaba sorprendido y diría: pero ¿por qué lo hiciste, Derriere? Y lo decía confundido. Derriere agachó la cabeza y diría: estaba muy preocupada, tenía tanto miedo a perder a Ragine y también tenía miedo a perderte a ti, no sabes cómo me sentía, tenía mucho miedo a perderlos, lo decía mientras sujetaba con fuerza las prendas del Saiyajin, y diría: pero ya no puedo ocultarlo más ahora que me entero que te fuiste de la casa, me he dado cuenta que si no soy sincera contigo tú te irás, lo decía algo molesta y triste. El Saiyajin se confundió y no entendía lo que quería decirle la demonio y diría: ¿qué quieres decir con eso, Derriere? Y lo decía confundido. Derriere volteó a ver al Saiyajin a los ojos y con una sonrisa le diría: lo que quiero decirte es que te amo y estoy enamorada de ti y por eso no quiero que te vayas, lo decía con unos ojos completamente llorosos que mostraban que solo era cuestión de segundos para que ella rompiera en llanto. Goku se sorprendió y con uno de sus brazos rodeó el cuerpo de la demonio abrazándola. Derriere se sorprendió por el abrazo y no diría nada, solo seguía observando al Saiyajin con un poco de sonrojo en su rostro. Goku miraba a Derriere y diría: perdón si te preocupe, no era mi intención hacerlo, no sabía que tú sentías amor por mí, yo no quería lastimarte, así que perdón por si te lastimé, pero ¿estás segura de lo que dices? ¿En verdad me amas? Lo decía algo serio. Derriere volteó a otro lado y con un sonrojo diría: al inicio no sabía si era amor o me estaba enfermando cada vez que estaba contigo, pero después de un tiempo me di cuenta de que me gustabas, quería decírtelo pero tenía miedo a aceptarlo ya que no quería salir lastimada, pero Ragine me hizo entender que si no te lo decía iba a salir más lastimada, por eso quiero que sepas que te amo y eso es lo único que debes tener en cuenta, lo decía algo apenada.
Goku se sorprendió y diría: hace mucho uno de mis amigos me dijo que los Saiyajines siempre atraíamos a las mujeres de carácter fuerte y creo que tenía razón, por eso quiero saber si estás segura de que quieres estar conmigo. Tú más que nadie sabe mi pasado, sabes que por mi culpa perdí a muchos de mis seres queridos, y por eso tengo que empezar de nuevo, no quiero perder a nadie que sea importante para mí, por eso vine hasta este sitio a salvarlas, pero dime en serio, ¿estás dispuesta a estar conmigo después de lo que hice? Lo decía algo dudoso y triste. Derriere solo abrazó al Saiyajin y diría: no me importa lo que hayas hecho o lo que pueda pasar, yo siempre estaré contigo y sin importar lo que pase siempre te amaré, lo decía con una sonrisa. Goku se sorprendió y con una sonrisa diría: estoy feliz por saber esto de ti, además, es la primera vez que te veo sonreír con tanta sinceridad, lo decía con una sonrisa, y rápidamente puso una cara seria y diría: pero dime en serio, ¿estás dispuesta a estar conmigo? Lo decía con un tono serio. Derriere volteó a ver al Saiyajin y con un sonrojo en su rostro diría: ¿pero qué clase de pregunta es esa? ¿Acaso me estás diciendo que si quiero ser tu pareja o algo así? Si es así solo dilo, lo decía mientras miraba hacia otro lado. Goku sonreía y tomó la mejilla de Derriere y diría: Derriere, dime, ¿quieres ser la mujer que camine a mi lado y me ayude a comenzar de nuevo en este lugar? Derriere se sonrojó y diría: sí, lo decía algo apenada. Goku sonrió y solo la besó en los labios de Derriere y de igual forma correspondió el beso. Todos los mandamientos estaban sorprendidos al ver ese lado de Derriere, pero no dirían nada. Elizabeth llevó sus manos a su pecho y diría: es muy romántico ver cómo una pareja se enamora y se declaran su amor, lo decía con una sonrisa. Meliodas, que estaba algo lejos, notó la escena romántica que estaba sobre él, y estaba sorprendido. En cuestión de segundos Goku dejó de besar a Derriere y diría: bien, vámonos, lo decía con una sonrisa. Derriere asintió con la cabeza. Pero en ese instante Goku sintió algo que se acercaba a una gran velocidad y rápidamente diría: Derriere, y rápido toma a Rajine, lo decía con una cara seria. Derriere se sorprendió y no diría nada al ver la expresión seria del Saiyajin y solo tomó a Rajine en sus brazos. En ese instante alguien con una velocidad muy superior a la luz se dirigía a una gran velocidad contra ellos. En un simple parpadeo, un choque de ondas se creó en el lugar con un fuerte viento que hizo que todos se cubrieran. En cuestión de segundos se calmó todo y rápidamente todos voltearon a ver qué era lo que había pasado y se sorprendieron al ver al arcángel Ludociel, quien se encontraba frente a ellos mientras era detenido uno de sus puños por el Saiyajin. Frodrim, imposible, ¿en qué momento llegó ese maldito arcángel hasta aquí? Lo decía confundido. Mospid, ese sujeto fue capaz de darse cuenta y detenerlo, lo decía sorprendido. Derriere estaba sorprendida y diría: pero ¿en qué momento se acercó? Lo decía sin entender lo que había pasado. Ludociel estaba serio y diría: es impresionante, pudiste detenerme a pesar de que mi poder supera al de todos esos mandamientos. Por cierto, lamento interrumpir su tonta conversación y sus cursilerías, pero no dejaré que escapen. Goku estaba molesto y diría: maldito, tú eres uno de esos 4 arcángeles, ¿verdad? Ludociel comenzó a reír y diría: así es, así que escucha, maldito demonio, no pienses que voy a dejarlos escapar, voy a acabar con todos ustedes. Debiste haber dejado que todos esos demonios murieran, ese es su castigo por haberse atrevido a ensuciar este mundo con su presencia. Elizabeth, preocupada, diría: Ludociel, ya basta, detente, no lo hagas. Ludociel comenzó a reír: lo siento, Lady Elizabeth, este es el destino de todos ellos, así que es momento de que me encargue de acabar con todos estos demonios. Goku agachó la cabeza y diría: dime algo, ¿acaso fuiste tú quien atrapó a esos demonios y los trajo hasta este lugar? Lo decía con un tono molesto.
Ludociel reía y diría: así es, yo fui quien atrapó a esos demonios, y los trajo a este lugar, así que no los dejaré escapar, lo decía, mientras creaba un arca en su mano. Goku al escuchar eso puso una cara más molesta. Y diría: eres un maldito infeliz, lo decía con gran furia, y rápidamente soltó el puño de Ludociel, y con una gran fuerza le dio un potente golpe en el estómago, uno tan fuerte que creó una onda expansiva en el lugar. Ludociel dejó de realizar su ataque y comenzó a escupir una gran cantidad de sangre al sentir como todos sus órganos fueron casi completamente molidos al recibir ese golpe. Goku con furia le dio una patada, haciendo que saliera volando a una gran velocidad, impactando contra el suelo y comenzando a arrasar con una gran cantidad de árboles para que al último quedara impactado contra unas rocas, quedando muy herido mientras comenzaba a escupir charcos de sangre. Todos se sorprendieron al ver eso y por instinto retrocedieron. Galán impresionante, dejó al arcángel Ludociel así de solo 2 golpes. Este sujeto debe ser incluso más fuerte que Meliodas. Elizabeth estaba preocupada y estaba a punto de ir a ayudar a Ludociel, cuando Goku le diría: oye, tú no se te ocurra ir a ayudarlo. Elizabeth, no puedo dejarlo así y solo fingir que no está herido, tengo que ayudarlo. Goku puso una cara molesta y diría: Elizabeth, ¿ese es tu nombre o me equivoco? Elizabeth asintió con la cabeza. Goku se puso serio y diría: si lo ayudas a que se recupere, harás que mate a todos los demonios, así que escúchalo, lastime suficiente para que no se mueva de ese lugar. Si yo hubiera querido lo hubiera matado de un solo golpe, pero le perdone la vida. Si quieres ir a ayudarlo, créeme que no seré tan piadoso. Mi objetivo ahora es terminar la guerra, así que dile a Meliodas que los ayudaré a ustedes dos a acabar con esto. Cuando regrese les contaré mi plan. Elizabeth se sorprendió y no diría nada, solo asintió con la cabeza. Goku volteó a ver a Derier y diría: vámonos ahora, Derier, y así que toma mi mano, lo decía mientras extendía su mano hacia ella. Derieri estaba confundida por lo que dijo el Saiyajin, pero no le prestó atención a eso, y algo nerviosa sujetó la mano del Saiyajin mientras se sonrojaba. Goku volteó a ver a los demás demonios, que estaban agotados, y diría: rápido todos, ustedes tomen mi hombro, apresúrense antes de que sea tarde. Los demonios entendieron y rápidamente tomaron el hombro del Saiyajin, mientras unos demonios ayudaban a otros a cargarlos para que todos pudieran escapar. En ese instante 2 brillantes luces aparecieron en el cielo. Una voz se escuchó y diría: ¿en serio crees que te dejaremos escapar después de lo que le hiciste a nuestro compañero? Otra voz diría: así es, ¿en serio crees que escaparás así de fácil sin recibir tu castigo? Lo decía algo molesto. Todos notaron la presencia de esas 2 luces en el cielo. Mospid estaba serio y diría: esos son los 4 arcángeles, lo decía algo molesto. Goku no le tomó importancia a los 2 arcángeles que habían llegado al lugar, y solo se concentró en buscar la presencia de unas personas. Cuando 2 rayos de luz serían disparados a una gran velocidad hacia el Saiyajin y todos los demonios. Todos los demonios estaban asustados y sorprendidos. Derieri veía eso sorprendida y diría: mierda, lo decía preocupada. Aquellos ataques estaban a punto de impactar contra el Saiyajin y todos los demonios, pero en ese instante Goku encontró el ki de las personas a quienes estaba buscando y rápidamente se teletransportó, desapareciendo del lugar y esquivando aquellos ataques. Ambos ataques impactaron contra el suelo dando una explosión. Sariel y Tarmiel estaban sorprendidos al igual que todos los mandamientos. Sariel hizo una mueca de enojo y diría: vaya, parece que han escapado, qué mal, no pudimos darle su lección a ese demonio. Tarmiel, tienes razón, pero bueno, por lo menos podremos acabar con los mandamientos, ¿no lo crees? Lo decía con una sonrisa. Sariel reía y diría: tienes razón, podemos acabar con ellos.
Rápidamente ambos arcángeles crearon una barrera que cubrió a Ludociel y comenzaría a sanarlo mientras lo protegía de los ataques de los demonios. Y así los miembros de los mandamientos comenzaron un enfrentamiento contra los dos arcángeles. Elizabeth rápidamente se acercó a Meliodas y le explicó lo que le dijo el Saiyajin. Meliodas entendió y diría que lo mejor sería esperar a Goku, ya que era muy probable que tuviera una idea o un plan. Elizabeth entendió y diría que tenía razón. Droll y Gloxinia se habían retirado a otros lugares para proteger a sus compañeros. Mientras tanto, con el Saiyajin había llegado rápidamente a Asia, donde se encontraban los dos Gouter y Glariza. Los dos Gouter y Glariza escucharon un ruido detrás de ellos y rápidamente voltearon sorprendiéndose al ver a una gran cantidad de demonios heridos. Derrieri estaba sorprendida y confundida al ver que se encontraban en otro lugar. Glariza notó la presencia de Derrieri, que tenía en sus brazos a Ragine, y rápidamente se acercó para ayudarla. El muñeco Gouter también se acercó. Glariza le preguntó a Derrieri qué les había pasado. Derrieri solo le diría que los 4 arcángeles habían capturado a todos los demonios incluyendo a Ragine, y que Goku los había salvado. El Gouter original se sorprendió y diría así que los pudo salvar a todos. Vaya, parece que Son Goku es muy interesante. Derrieri se confundió y diría ¿y tú quién eres? Lo decía confundida. El Gouter original comenzó a reír y diría es verdad, tú nunca has visto mi verdadera apariencia, así que me presento, yo soy Gouter. Derrieri se confundió y diría ¿de qué hablas? Lo decía sin entender. El Gouter original le platicó todo lo que le había pasado y cómo había creado al muñeco Gouter. Derrieri estaba sorprendida pero no le tomó mucha importancia y solo recostó a Ragine en el suelo y estaba preocupada. Glariza estaba confundida y diría oye Derrieri, ¿dónde está Goku? Lo decía mientras buscaba al Saiyajin con la mirada. Derrieri se confundió y rápidamente volteó a ver hacia todos lados notando que el Saiyajin no estaba y diría que pero ¿dónde está? ¿Dónde pudo haber ido? Lo decía confundida, cuando Derrieri recordó las palabras que el Saiyajin le dijo a la diosa Elizabeth antes de irse. El muñeco Gouter diría ¿acaso Son Goku no te dijo nada? Derrieri lo decía confundido. Derrieri se confundió y diría ¿a qué te refieres? Lo decía sin entender. El Gouter original le contaría cómo Goku estaba planeando ir y enfrentar a todas las diosas y demonios para que activen el ataúd de la eterna oscuridad. Derrieri se sorprendió y diría ese idiota está planeando hacer una estupidez, lo van a matar, lo decía enojada y rápidamente se puso de pie y diría Glariza cuida a mi hermana, iré a ayudar a ese idiota antes de que le pase algo, lo decía mientras unas alas de oscuridad salían de su espalda y salía volando a una gran velocidad. Glariza solo gritaría espera Derrieri y lo decía preocupada. El Gouter original llevó una de sus manos a su frente y diría esa mujer es muy explosiva, no cabe duda que no escucha y solo se deja llevar por sus emociones, así dejó salir un suspiro y diría bueno, esperemos que no les pase nada a esos dos, será mejor ayudar a los demonios que están heridos. Recuerden que muy pronto vendrá a este lugar la persona que estamos esperando para que nos ayude, lo decía con un tono serio. El muñeco Gouter y Glariza entendieron y rápidamente comenzaron a ayudar a los demonios heridos. Esta historia continuará.